Hola gente curiosa, hoy nos encontramos en Barranquilla, Colombia porque vamos a hablar del K-pop y de la persona responsable de hacer que esta música se haya convertido en un fenómeno internacional. Y tal vez se preguntarán, ¿qué tiene que ver esta ciudad con el K-pop? Y la verdad es que nada, de hecho nos encontramos a 14.161 kilómetros de Seúl. Entonces, ¿por qué rodar acá? Pues porque esto es un canal de YouTube y no la BBC de Londres, así que nuestro presupuesto solo nos da para grabar a unas cuantas cuadras de mi casa. Acompáñenme. Como la palabra lo sugiere, el K-pop se refiere al pop hecho en Corea. Y es música que suele estar influenciada por muchísimos géneros musicales, pero recientemente cuando se habla de K-pop suele referirse a la cultura de los K-pop idols, que suelen ser actos fabricados y altamente entrenados por una empresa de entretenimiento mainstream que se encarga de todos los aspectos de la producción audiovisual, mercadotecnia y de la distribución de la música. Un K-pop idol suele ser un cantante bailarín extremadamente atractivo y flaco con un cutis demasiado perfecto para ser humano. Mira ese cutis tan perfecto. Es decir que alguien como Psy es K-pop, pero no precisamente un K-pop idol, porque miren ese cutis. Antes de iniciar con mi apreciación sobre el tema, he aprendido de los noticieros que para aparentar objetividad hay que entrevistar gente aleatoriamente en la calle cuya opinión realmente no importa. Pero como no me gusta la gente, vamos a entrevistar a objetos inanimados. Señor, ¿qué opina del K-pop? Tenemos todo un sistema para evitar que los brutos como tú se hagan presidentes. Para mí, la industria de los idols coreanos es una manera de hacer música tan fríamente calculada e industrializada que parece sacada de una novela sobre un futuro distópico. Y aún más cuando sabemos que la existencia de este gigante fenómeno cultural se la debemos realmente a un solo señor llamado Lee Soo-man, que es el cerebro detrás de la exitosísima fórmula para crear K-pop idols. Pero lo que me resulta fascinante y un poco aterrador al mismo tiempo es ver cómo realmente su ambición es hacer de la cultura un arma tecnológica para conseguir poder e influencia para Corea en el escenario internacional. Lee Soo-man es fascinante para mí, casi como un villano de una película de James Bond. Y no entiendo cómo nadie ha hecho una película basada en él aún. Aunque que la industria de los idols parezca sacada de un futuro distópico no significa que me disguste toda la música o todas las bandas. Para entender al K-pop es necesario conocer la historia de Corea del Sur, que como podrán imaginarse es una historia bastante tranquila y fácil de explicar. La península coreana era un territorio ocupado por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que todos sabemos qué pasó luego y en 1945, al liberarse de Japón, empiezan a tener influencia de la cultura occidental. Empezaron a existir bares y clubes en Corea que ponían música occidental a lo largo del país. Luego, durante la Guerra Fría, Corea se divide en dos, norte y sur, y los gobiernos de ambas partes decían ser los soberanos de todo el país. El norte era comunista y apoyado por la Unión Soviética. Malditos cerdos capitalistas. Y luego se convirtió en un país ermitaño con un dictador demente. Y el sur era un estado capitalista proxy creado por Estados Unidos para pelear en contra del comunismo. Como producto de esto, a los Estados Unidos les pareció que era una buena idea poner a Syngman Rhee como el primer presidente de Corea del Sur, que se caracterizó por encarcelamientos extrajudiciales y ejecuciones de comunistas, llevando a masacres de civiles. Afortunadamente, Rhee tuvo que renunciar después de un levantamiento estudiantil, pero todo el revuelo político lo usó Park Chung-hee para tomar el poder, siendo él otro dictador anticomunista, por lo que los Estados Unidos también lo apoyaron. Muy bien, gringos. De hecho, durante Park Chung-hee, la ayuda económica de Estados Unidos aumentó debido a la participación de Corea en la guerra de Vietnam, cosa que le permitió seguir con la fuerte represión sobre la población que mostraba algún tipo de ideal izquierdista. Afortunadamente, Park Chung-hee también tuvo que renunciar, porque lo asesinaron. Y 6 días después llegó otro dictador llamado Chung Do-hwan y tomó el poder por 9 años más, quien para enfrentarse a las protestas nacionales impuso ley marcial, lo que llevó a otra masacre. No fue sino hasta 1988, después de muchas protestas, que Corea del Sur llevó a cabo sus primeras elecciones presidenciales y se convirtió en una democracia liberal. Corea del Sur ha cambiado más de dictadores de lo que Trump ha cambiado de esposa.
Impresionante. Esto es para decir que Estados Unidos tuvo una gran parte en el origen e historia de Corea del Sur, así como una presencia continua por parte de los militares para combatir el comunismo. Gracias a esto, los coreanos estuvieron por mucho tiempo bastante familiarizados con la cultura norteamericana, como por ejemplo podemos ver aquí, donde está Marilyn Monroe entreteniendo a los militares americanos en Corea en 1954. No he visto a una mujer en 3 meses. Pero al mismo tiempo, gracias a las constantes dictaduras ejerciendo un control súper estricto sobre su población, hasta 1988 no hubo realmente una industria musical, porque todos estaban ocupados tratando de no morir. En 1992, un grupo de 3 miembros llamados Seo Taiji and the Boys interpretó una canción de rap en una competencia de talentos de la televisión coreana que horrorizó a los jueces. Oh, Christ. That was terrible. Y los clasificaron en último lugar, pero al mismo tiempo deleitó a la gente joven que los vio en casa. Antes de Seo Taiji and the Boys, los coreanos conocían la música estadounidense y obviamente conocían la música coreana, pero nunca habían visto una combinación de las dos hecha de esta manera. Y los historiadores de la música coreana generalmente citan a esta presentación en vivo como el comienzo del K-pop. Ahora que ya hablamos del contexto histórico, podemos por fin empezar a hablar de Lee Soo-man, o la mente maestra detrás del K-pop. Y para mí el personaje principal de alguna película que algún día deben hacer. Lee nació en Seúl en 1952 durante la Guerra de Corea. En ese momento el género pop coreano dominante era el trot. El trot prestaba de la música occidental y de las canciones populares japonesas. Pero Lee, sin embargo, se sumergió en el folk estadounidense y en la música rock coreana que comenzó en las bases militares de Estados Unidos. Lee se hizo conocido como cantante popular, incluso tuvo una banda de hard rock que duró bastante poco llamada Lee Soo-man y los 365 días. También se convirtió en DJ y en anfitrión de música televisada y de shows de variedades. ¿Pero se acuerdan de la exagerada sucesión de dictaduras de las que hablé? Sí. Pues el gobierno coreano tomó medidas fuertes contra la escena musical, arrestando y encarcelando a varios músicos prominentes por cargos de posesión de marihuana y pendejadas así. Cuando un golpe militar instaló a Chun Doo-hwan como presidente en 1980, la radio y los programas de televisión de Lee fueron cancelados. Eso hizo que Lee se mudara a Estados Unidos a estudiar una maestría en ingeniería informática, donde empezó a tener una gran fascinación por la programación de videos musicales que ponía un canal nuevo llamado MTV, en donde estaban en pleno auge las súper elaboradas producciones audiovisuales de gente como Michael Jackson, de pop ultra refinado con coreografías impresionantes. Así que una vez terminó sus estudios, Lee regresó a Corea decidido por replicar el entretenimiento estadounidense en Corea. En 1989 fundó su compañía SM Entertainment y un año después debutó con Hyun Jin Young, quien al estar al borde de la fama terminó siendo arrestado por posesión de drogas. Eso fue devastador para Lee, pero fue el evento que lo motivó a crear una nueva industria de la música, a partir de un concepto que lo cambió todo llamado tecnología cultural. Y aquí es donde el video se pone interesante. Pero primero tratemos de internalizar esta idea. Para Lee Soo-man la cultura es un tipo de tecnología. Y sí, a mí me sonó como una idea un poco demente al principio, pero entre más lo pienso, más sentido tiene. Lee notó que en los 90s el mundo estaba siendo dominado por la tecnología de la información, que es el uso de computadores para almacenar, manipular y transmitir información. Es decir, el internet y bla bla bla. We're riding on the internet, cyberspace, set free. Hello, virtual reality. Y el tipo predijo que en el futuro, cuando esta tecnología fuese parte cotidiana y fundamental de nuestras vidas, la cultura iba a ser la nueva tecnología. ¿Y qué es tecnología? Es la aplicación de conocimientos científicos a objetivos prácticos de la vida humana, o como a veces se dice, al cambio o la manipulación del entorno humano. Ahora piensen en cómo a través de las redes sociales, que son básicamente el producto de la tecnología de la información que usamos todos los días, se logran difundir ideas, expresar opiniones, tener conversaciones,
se logra moldear y cambiar la cultura. Si creían que este video iba a tratarse de discutir cuál era el integrante de BTS más bonito, estaban un poco equivocados. ¿Se acuerdan de la influencia que tuvo Michael Jackson en Lee? Bueno, Michael Jackson antes de ser solista hizo parte de un grupo llamado The Jackson 5 que estaba firmado por una disquera llamada Motown Records, que era bien particular por manejar varios aspectos de los artistas además de la música. Los grupos de Motown eran arreglados, vestidos y coreografiados para presentaciones en vivo. A los artistas de Motown se les solía decir que su avance en el mercado de la música popular de blancos los convertía en embajadores de otros artistas afroamericanos que buscaban una amplia aceptación en el mercado y que debían pensar, actuar, caminar y hablar como la realeza para alterar la imagen poco digna comúnmente sostenida de músicos negros por los estadounidenses blancos en esas épocas. Estas estrategias de Motown para hacer que sus artistas afroamericanos entraran en el mercado de la música popular de blancos las tomó como inspiración para hacer que sus artistas fueran embajadores de Corea en el resto del mundo. Entonces, lo primero en su estrategia fue crear el modelo de agencias de entretenimiento, que a diferencia de una disquera como Sony o Universal, estas se encargan de todos los aspectos del artista. Todos. Entonces se creó un modelo en el que las agencias se encargan de audicionar y reclutar jóvenes para luego someterlos a un régimen de entrenamiento casi que militar, en el que les enseñan a bailar, cantar, hablar varios idiomas y más. Y ese entrenamiento suele durar varios años. No es raro ver que dure 5, 7 o hasta 10 años. Y es bien costoso. Tan solo el entrenamiento de un idol puede llegar a costar $3 millones. Y no todos son seleccionados. Pero los que sí son seleccionados son juntados en un grupo y se les crea un concepto y un nombre, que generalmente son varias letras o unas siglas para que sea pronunciable o entendible en cualquier país. Y son presentados al público a través de un debut con un sencillo, y los sencillos que siguen los mercadean bajo el nombre de comebacks. Y sí, las agrupaciones de K-pop tienen comebacks así nunca se hayan ido. Durante todo esto, las agencias son famosas por controlar todos los aspectos de sus idols, tanto musicalmente como visualmente, hasta su vida personal. Y aquí es donde se pone un poco oscuro el asunto. Básicamente controlan qué cantar, cómo bailar, cómo vestirse, qué comer, cuánto pesar, con quién salir, todo. Todo esto hace parte de la CT o la tecnología cultural inventada por Lee. La premisa principal de la CT es la cultura primero y la economía después. Lee notó que antes Europa dominaba la cultura, pero a medida que crecía la economía de Estados Unidos, su influencia aumentó y luego se estableció la infraestructura cultural más influyente en el mundo, llamada Hollywood. La idea de la CT es que se puede fabricar la infraestructura cultural primero y esto da como resultado la influencia y la economía. Básicamente quieren hacer lo que ocurrió en Estados Unidos, pero al revés. Primero crear Hollywood y luego llega la economía. Y a esto se le llama la ola coreana, que es el ataque cultural de Corea a otros países. Ahora, la ola coreana, según la CT, tiene 3 fases. La primera fase es la exportación del contenido cultural. Esto lo podemos ver en la manera en la que artistas como H.O.T., Girls' Generation, S.E.S. fueron fabricados para ser atractivos para un público global. El manual de la CT, sí, tienen un manual, explica cuándo traer compositores, productores y coreógrafos extranjeros. También qué progresiones de acordes usar y en qué país. El color preciso de la sombra de ojos que un artista debe usar en un país en particular. Los gestos exactos con las manos que debían hacer. Y hasta los ángulos de la cámara que se deben usar en los videos. La segunda parte es expandir el mercado a través de la colaboración con artistas y compañías locales de otros países. Esto es para integrar a todos los países de Asia dentro de un solo mercado, para que no sea solo el mercado Corea, el mercado Taiwán, el mercado China, sino que todo sea una misma. Ejemplo de esto se puede ver cuando Kangta de H.O.T. se unió con Vanes del grupo taiwanés F4 y crearon un dúo. Esta fue la primera agrupación de idols de 2 países diferentes. Y la tercera fase de la ola coreana es la más interesante sin duda. Y se trata de establecer empresas conjuntas dentro de cada mercado para así impregnar al resto del mundo de la tecnología cultural de Corea. Esto se puede ejemplificar con EXO, que son 2 grupos con el mismo nombre
hombre en 2 países diferentes cantando las mismas canciones con diferentes idiomas según el país. Son 2 partes del mismo grupo, pero enfocados en 2 regiones diferentes. Hasta graban 2 versiones del mismo video, como podemos ver acá. Esto me recuerda como McDonald's o Starbucks abren franquicias en todo el mundo, solo que en vez de comida y café es música. Pero con todo esto de lo que he hablado hoy, Lee Soo-man tiene un objetivo en mente, un sueño increíblemente ambicioso. Su plan es usar la tecnología de la cultura para convertir a Corea en el primer país completamente libre de impuestos y hacer que toda su capital provenga del extranjero. Entonces no es sorpresa que el gobierno de Corea del Sur tenga un gran interés en apoyar y promover a las agrupaciones formadas bajo este modelo, porque para ellos la música y el entretenimiento que exportan es un arma para ejercer el poder blando. Y se preguntarán, ¿qué es el poder blando? Se define como la capacidad que tiene un país de incidir en acciones o intereses de otros países a través de medios culturales, a diferencia del poder duro, que es básicamente... Tal vez se podría decir que esta es la conversación que tuvo Lee Soo-man con Corea. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Ahora dejando un poco atrás las conspiraciones y hablando más de la música, como dije antes, me parece que es un poco aterrador industrializar tanto la música hasta el punto de controlar cada detalle de ella para poder así ser más efectivo al momento de producir dinero. Parece que es el nivel más extremo de capitalismo posible, pero al mismo tiempo es un medio de entretenimiento con una producción tan importante que no importa cuánto talento tenga un músico, sería imposible que alguien hiciera canciones con esos videos, coreografías y espectáculos sin contar con el presupuesto y los equipos de gente súper especializada en cada aspecto de la producción del artista. Es como Hollywood, no importa cuánto talento tenga un director de cine independiente europeo, sería imposible crear una película como Los Avengers sin la maquinaria tan elaborada como la que existe en Hollywood. Algo que se puede apreciar de muchos de estos grupos es la técnica de sus bailes, la producción, los videos, la moda. Y es que hay que tener en cuenta los años y horas de estricto entrenamiento por los que pasan. De hecho, me parece que son un poco la versión pop de los niños prodigios asiáticos de la música clásica. Siempre que los veo me pregunto por qué clase de tortura tienen que pasar para tocar algo tan rápido y perfecto a esas edades. Pero para mí, más que los estilos musicales, un artista debe poder decir algo. Y no sé qué tanto puedes decir si te pasas toda la vida en un cuarto ensayando. Y a pesar de todo lo superficial y banal que suele ser el mundo pop, de vez en cuando se ven algunos artistas que utilizan la fachada del pop idol para crear cosas bien interesantes. Por ejemplo, los de BTS, a pesar de ser música extremadamente mainstream, escriben y producen la mayor parte de su propio material y de vez en cuando incluyen en su trabajo temas literarios complejos. Por ejemplo, su álbum Wings de 2016 se basó en Demian, que es una novela de 1919 en la que un niño llamado Emile Sinclair elige la autorrealización en vez de un mundo de ilusiones. Y para los que les interese saber si a mí me gusta o no el K-pop, pues depende del artista, como en cualquier otro género musical. Aunque esa parte de escuchar la música sabiendo que cada detalle está fríamente calculado por un hombre de negocios de 60 años para hacerme gastar todo el dinero posible para que Corea sea el primer país en donde no existan los impuestos, digamos que no es mi onda. En fin, este video lo hice porque me llegaron miles de mensajes pidiendo que hiciera un video sobre el K-pop. O más que hablar de mis gustos musicales, hacer una crítica musical de toda la música pop que produce un país con 45 millones de personas. Me pareció más interesante hablar de Lee Soo-man, que es un genio malvado que quiere dominar el mundo. Pero coreano o no coreano, siempre ha habido música pop mainstream que me gusta.
pero por alguna razón siempre termino quedándome con la música independiente. La verdadera experimentación y revolución musical está pasando generalmente bajo tierra. Incluso en Corea me parece 1000 veces más interesante escuchar a una banda como Glenn Check que cualquier creación de SM Entertainment. Sé que estoy dejando algunos cabos sueltos en este video, pero el plan es que sean atados en la sección de comentarios. Además, estoy seguro de que a muchos de ustedes les encantan varios cantantes coreanos, así que siéntanse libres de recomendarlos. O tal vez les parezca que todo el pop que viene de Corea es una porquería. En ese caso también siéntanse libres de no recomendarlos. Pero para mí la pregunta realmente importante aquí es: ¿será que Lee Soo-man logrará crear el primer país libre de impuestos a través de boy bands de niñas y niños lindos con el cutis perfecto? Cuando sepa les cuento. Eso es todo por hoy. No olvides suscribir, darle like, bla 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 bla. Y si te gustó este video lo suficiente para que pienses como yo le invitaría a un café, la buena noticia es que lo puedes hacer a través de Patreon, donde ese dinero, además de para café, ayudaría a la creación de más videos en este canal. Además tendrías acceso al Club de la Medianoche, que tiene unos cuantos beneficios. Nos vemos.